Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes una semana más. Me da mucho gusto poder reunirnos a través de este medio, romper esas barreras que nos separan tal vez en distancia, pero el hecho de que en Cristo las distancias se acorten para que podamos tomar este tiempo de estudio y que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a esta que es su clase. Y antes de comenzar, ¿les parece si oramos? Bien, pues vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este domingo más que nos permites conectarnos y aprender más de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los que estamos escuchando esta pequeña clase. Te pido que nos hables de manera especial a cada uno de nosotros, que tú seas el que nos dé esa guía, esa instrucción conforme a nuestras necesidades. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes quiénes somos y tú sabes lo que tienes preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Por favor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder recibir lo que es de parte tuya en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Si recuerdan, estas últimas clases hemos estudiado el libro de Hechos y es un libro muy increíble, ya que cuenta la historia de los apóstoles una vez que recibieron el Espíritu Santo, que así fue como comenzó toda esta historia, y hemos visto cómo han pasado varias pequeñas historias a lo largo de lo que vamos viendo en este libro. Y la clase pasada veíamos acerca de Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? Y bueno, pues posterior a que esto sucedió, los milagros seguían, o sea, los hermanos en Cristo seguían unidos, seguían unánimes en gozo, en el espíritu, seguían compartiendo la palabra y seguían orando, estudiando, y una hermandad hermosa, ¿verdad? Pero la persecución hacia ellos no cesaba. Y esto es algo que vimos también en unas clases anteriores, cómo fueron capturados, y los líderes religiosos de esa época pues no querían, la verdad, no querían que esta fe en Jesús creciera. De alguna manera querían oprimir a todos aquellos que proclamaran el nombre de Jesús y que llevaran su palabra al templo o a las casas. Querían reprimir y querían controlar todo esto, querían apagar el fuego que estaba en ellos, en sus corazones, ¿verdad? Y bueno, en esta clase, para seguir con la secuencia de este libro de Hechos, quiero compartirles estos versículos que vamos a ver a través de un pequeño video. Si tienen ahí alguna frutita, alguna botanita, algo que quieran
disfrutar para ver este pequeño video, pues adelante. Entonces primero vamos a ver el versículo clave de la clase del día de hoy, para que tengan tiempo de buscar algo, y vamos a correr el video que cuenta la historia de la clase de hoy. Igual, de todos modos, si ustedes lo quieren leer ahí en casita, lo pueden encontrar en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 5 y el versículo es del 17 al 42. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro debe morir. Muchos seguidores de Jesús estaban impresionados por las enseñanzas y aún a costa de la muerte preferían escuchar. ¿Cómo pueden estar tan contentos? Estamos en prisión. Es un verdadero honor sufrir por Jesús, Señor. Nuestro sufrimiento nos gratifica. Y no me importa sufrir por Jesús aunque me maten. Simón Pedro, Juan, vayan a la corte del templo y den a la gente el mensaje de esta nueva vida. ¡Deprisa! Pero ¿y los guardias? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Enviamos traer a Simón Pedro hace ya más de una hora. Mis señores, encontramos la celda cerrada y a los guardias en la puerta. Sí, capitán. ¿Y? Cuando abrimos la puerta, Simón Pedro y Juan no estaban. Señores, es que ellos, Simón, Pedro y Juan están nuevamente en el templo, fuera, predicando. ¿Cómo es posible? Obedeciendo al ángel, Simón, Pedro y Juan se instalaron a las afueras del templo esa mañana con su joven amigo Esteban. Simón Pedro de Galilea, el Sanedrín quiere que... Esta situación debe ser manejada con mucho cuidado si queremos evitar un alboroto. Nos gustaría que compartieran su sabiduría con nosotros en una reunión con el Sanedrín esta mañana. Oigan, no se lo lleven. Eso es una injusticia. Oigan. Simón, Pedro. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar nada en el nombre de Jesús. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús de entre los muertos mientras ustedes lo condenaron a morir en la cruz. ¡Basta! Fuimos testigos de eso. No pueden ocultar la verdad. Esperen afuera. Tenemos que hacer algo. Está llenando la ciudad con sus blasfemias. No debemos arriesgarnos a martirizar a Simón Pedro como martirizamos a Jesús. Gamaliel, ¿tú qué opinas? Si lo que ellos dicen son mentiras, pronto serán olvidadas. Pero si dicen la verdad con la autoridad de Dios, entonces no los detendremos, aunque hagamos lo posible.
Simón Pedro y Juan fueron azotados y liberados. ¡Guau! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Pues bueno, quiero decirles que los apóstoles estaban sanando a muchas personas. Seguían haciendo muchas señales y prodigios en el pueblo, y el número de aquellos que estaban creyendo en Jesús cada vez aumentaba más y más y más. Así es que por eso el sumo sacerdote y todos los que estaban con él pues tenían temor y quisieron atemorizar a los apóstoles. Así es que fue por eso esta historia, este pequeño videíto que ustedes vieron, empieza con Pedro y Juan encarcelados, porque el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto está en los versículos 17 y 18 del capítulo 5 de Hechos. Así es que bueno, entonces ellos estaban en la cárcel y se acuerdan que un ángel se les apareció y les abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó de ahí. Entonces, pues bueno, ahorita lo que ustedes vieron en el video es como el sacerdote y todos los saduceos que estaban con él, pues estaban molestos porque ellos los habían encarcelado, y cuando mandaron a llamarlos resulta que ya no estaban en la cárcel porque el ángel los había liberado y el ángel les dio una orden de parte del Señor. Esa orden está en el versículo 20 y dice así: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y aquí a qué se refería el ángel? A que ellos fueran y hablaran acerca de Jesús, acerca de esas buenas nuevas que son el perdón de pecados a través del arrepentimiento y de la confesión de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que a través de esto tenemos acceso a una vida eterna al lado del Padre. Entonces ellos obedecieron, ellos inmediatamente al escuchar al ángel no cuestionaron y no dudaron, a pesar de que ya los habían puesto en la prisión por haber hecho esto, porque esto era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban compartiendo del evangelio de Cristo y en verdad estaban ya obedeciendo a Dios. Y cuando este ángel se aparece y les vuelve a decir vayan y sigan haciendo pues lo que ellos ya estaban haciendo, ellos no dudaron a pesar de que ya los habían encarcelado. Ellos obedecieron y a la mañana siguiente ya estaban en el templo enseñando otra vez. Así es que bueno, lo que pasa aquí en el video que ustedes vieron es esta historia. Aquí nos la cortan la historia cuando los apóstoles son castigados porque son golpeados por el orden del sumo sacerdote, pero aquí al final yo les voy a completar la historia leyéndoles los versículos que vienen aquí en la Biblia. Dice en el versículo 38, aquí cuando después de que Gamaliel el fariseo les da el consejo de que los dejen libres y les dice si esto que ellos están haciendo viene de parte de Dios, pues va a prevalecer, pero si es de parte de ellos como hombres, esto en cualquier momento va a concluir y pues no se preocupen por eso, pero si teman, si les infundió un poco de temor, porque dijo, si esto viene de parte de Dios, no lo podréis destruir.
Y dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así es que ellos pues sí tuvieron temor y los liberaron, pero no sin antes darles como un castigo, una manera de como de insistir en decirles no sigan hablando de Jesús. Y el versículo 40 dice, y convinieron con él, o sea que estuvieron de acuerdo con el consejo de Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, que es en donde se cortó el video, dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ajá. Pero, ¿qué pasó después? Esto nos lo dice el versículo 41 y el 42. Ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo creen que salieron? Después de que los azotaron, los castigaron. ¿Qué creen que dice la palabra? Es sorprendente, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos al padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? De Jesús. Ellos salieron gozosos. Ese fuego que estaba en su corazón por el amor de Cristo y por compartir esta gran bendición con todas las personas que les fuera posible, no se apagó, ni siquiera con el castigo de la cárcel, ni con los azotes que lastimaron su cuerpo y que seguramente fue algo doloroso físicamente, no apagó esa fuerza que ellos tenían en su espíritu. Entonces salieron gozosos y se sentían muy gozosos porque decían, esto es porque fuimos hallados dignos, porque Dios nos permitió padecer por causa del nombre de Jesús. Y el versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! O sea, a pesar de que recibieron una advertencia, se podría decir, y una amenaza de parte de los líderes religiosos que les golpearon, les azotaron y les dijeron, y ya dejen de hablar acerca de Jesús, ellos no lo hicieron, porque ellos obedecieron a Dios. Y por eso ese es el versículo clave del día de hoy. Porque así es como nosotros nos debemos de comportar. Nosotros debemos de obedecer en primer lugar a Dios antes que a los hombres. Incluso aun cuando puede haber tal vez, yo creo que amenazas, como en este caso, incluso hubo hasta castigo, porque sí, no solamente se quedó en palabras, sino que realmente sí fueron castigados. El obedecer a Dios es lo que nosotros debemos de hacer en primer lugar, y Dios nos va a respaldar, Dios nos va a guardar, y Dios va a hacer que las cosas pasen como tengan que pasar, pero Él va a considerar siempre nuestra obediencia. Entonces, pues, niños, eso es todo por la clase de hoy. Vamos a seguir estudiando este libro de Hechos y vamos a pedirle a Dios que nos siga enseñando a través de la vida de estos primeros hermanos cristianos y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por la Biblia, porque gracias a ella podemos aprender mucho y Dios nos puede hablar. Y vamos a quedarnos con ese versículo clave del día de hoy, para que nosotros nos acerquemos siempre a Dios en oración y leyendo de su palabra, para que podamos escuchar su voz, para que podamos escuchar su guía, y entonces, una vez que nosotros escuchemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros podamos ser obedientes a Él. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo y me despido de ustedes. Adiós.